Mis amados hermanos. Bien, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión, amados hermanos, de este curso que estamos empezando. Bueno, que ya hemos arrancado, ¿no? El curso de Primera de Juan, Primera de Juan. Entonces vamos a siempre saludar a mis hermanos en el Zoom, que siempre se reúnen con nosotros y que están comprometidos a llevar este curso conmigo. Y también recuerden que esta es una ayuda, una contribución de nuestro del pastor Jonathan desde allá desde Chosica, Perú, el cual nos ha proveído los materiales para que podamos estudiar nosotros también. Muy bien, entonces les pido a todos los que están ahí sacar sus materiales. Antes quiero saludar a mi hermana Clara, mi hermana Elsa, mi hermano Mero, mi hermano Lenny, mi hermana Lucía, mi hermano Luis, también a mi hermano Marco Mera, mi hermana Marta, Norelia, Oscar, Patti, Rodolfo, eh, Tereso Vázquez y también hay mi persona, ¿no? Los que están en el Facebook, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Fernando y estamos aquí un sábado más para compartir de este hermoso libro que hemos arrancado. Así que abran sus Biblias en Primera de Juan, manténganlo ahí. Hemos quedado, hemos avanzado un poco la introducción. A ver, ¿en qué página nos hemos quedado, hermanos en Zoom? Hágame recuerdo. Ya me olvidé tantas preguntas que me hicieron. ¿En qué página nos quedamos? A ver, ¿quién me dice en qué página nos quedamos? ¿Se olvidaron? Bien. Abran sus materiales en la página número 2. En la página número 2. Vamos a ver un momento acá. Bien, amados hermanos, vamos a preparar las diapositivas mientras ahí refrescan la memoria. Muy rápido se olvidan. Vamos a ver lo que habíamos visto hasta la semana pasada y luego vamos a entrar de lleno en todo esto ya, que está pero muy bueno. Vamos a tratar de avanzar lo más posible el día de hoy. Muy bien, así que nos vamos acá a compartir pantalla. Permítame un momento, hermanos. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo un repaso. Muy bien, vamos a comenzar. Y entonces vemos ahí que habíamos quedado en la línea de partida. Esta preciosa epístola está construida a la luz de cuatro temas principales que armonizan entre sí. Cada uno de estos nos enseñan un contraste básico entre la vida de Dios y la vida sin Él. Los cuatro temas que habíamos visto son la luz, el amor, la verdad y la certeza, ¿no? Entonces Juan va a colocar importancia en esta carta luego de haber visto un poco el trasfondo histórico, un poco también de los destinatarios, del propósito que ya habíamos tocado la semana pasada. Vamos a ver hoy que él va a abordar su libro, esta carta, perdón, esta epístola, en cuatro temas esenciales: la luz, el amor, la verdad y la certeza. Y estos cuatro temas lo va a colocar en un contraste, en un versus, ¿no? Que lo vemos aquí en la diapositiva, ¿no? La luz versus las tinieblas, el amor versus la verdad, perdón, el amor versus el odio, la verdad versus el error y la certeza versus la incertidumbre, ¿no? Para Juan va a colocar importancia siempre en dos líneas, ¿no? En dos líneas en el sentido de personas, hablando esto los de la fe y los incrédulos, pero también en dos estilos de vida, en los que viven en la luz o los que están en tinieblas, en los que viven bajo el amor o bajo el odio, los que viven bajo la verdad o están viviendo bajo el error
o bajo la certeza o bajo la incertidumbre. Entonces Juan va a poner importancia en esos. Para Juan, para la mente de Juan, solamente hay dos líneas, estoy hablando en personas, creyentes e incrédulos, y hay solamente dos maneras de vivir. Para Juan no hay tibios, para Juan no hay uno está en este lado, uno está en el otro. Para Juan o es de Cristo o no es de Cristo. Y no solamente para Juan, sino que toda la teología bíblica va a arrojar que Dios se ha manejado en eso, en dos líneas, los de la fe y los de los que son incrédulos. Y Juan va a colocar contraste. ¿Para qué? Para hacernos entender o estamos en la luz o no la estamos. Si estamos en el odio, no estamos en el amor. Y si decimos que estamos en la verdad, no puede haber error en nosotros. Juan va a ser muy exhortativo a la iglesia, en este caso a los creyentes, para poder afirmar y consolar y de la misma manera que ellos mismos se examinen ellos mismos para entender si están con Cristo, viviendo la vida de Cristo, o están sin Cristo y viviendo una vida sin Cristo. Entonces, dos frentes nada más hay para Juan y eso tienes que siempre recalcar. Muy bien, lo vimos esto la semana pasada. Palabras claves. Dentro de las palabras claves del libro vemos la comunión, el saber, el amar, la justicia, la luz, y ahí también les pedí que anotaran dos más, ¿no? Permanencia, ¿no? Permanencia, una más, ¿no? Permanencia. Después de eso, amados hermanos, vimos un poco de estas palabras claves en textos, vimos la limpieza en el capítulo 1, verso 3. También vimos las enseñanzas principales, ¿no? Las enseñanzas principales que en el material, el tomo 2 o la hoja 2, perdón, nos va a reflejar, ¿no? Enseñanzas principales. Dios es luz. Dios es luz. Lo segundo era, Dios es amor. Lo tercero es la verdad de Dios. Cuarto, la vida de Dios. Quinto, la vida con los demás. Y sexto, vivir en el mundo. Cuando empezamos un libro o un estudio de la palabra de Dios, de los 66 libros, nuestra mente siempre tiene que estar enfocada a encontrar de Dios, a conocer a Dios. Nuestra motivación de estudiar un libro siempre tiene que ser conocer a Dios. Y de la manera que conozco a Dios, yo me voy a relacionar con los demás. ¿No es cierto? Entonces, así es como debemos llevar cada estudio de la Biblia, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo. Dios nos va a mostrar su carácter, su voluntad y su obra. ¿No es cierto? Cómo Él se conduce, cómo Él hace las cosas, cuál es su carácter. Entonces, mi motivación para estudiar este libro de Primera de Juan, ¿cuál es? Conocerle a Él. ¿Qué es lo que Él me quiere decir a mí para que yo pueda aplicarlo con los demás, con la sociedad y con el mundo? Por ejemplo, Juan dice, mira, en mi libro, dice Juan, yo te voy a enseñar un atributo de Dios en su carácter, en su conducta. ¿Cuál? Dios es luz. Y un atributo que él también tiene, ¿cuál es? Dios es amor. Dios no tiene un poco de amor. Dios es amor. ¿Me dejo entender? Entonces ahí vemos características de Dios. ¿Qué más? En Dios no hay mentira, porque Él vive en la verdad. Y la vida está centrada en Dios, porque Dios es el dador de la vida. Lo va a decir también en su capítulo 1, verso 1, ¿no? Que aquel verbo tocante a la vida se hizo carne. Cristo es esa vida que Dios quiere que entendamos y una vida eterna, ¿no? Entendiendo estas verdades, vamos a extendernos a los demás, entendiendo que mi vida, que la vida centrada en Dios es una vida eterna, que Él nos da la vida eterna, que Él es una verdad certera, que Él es amor y que Él vive en la luz, yo voy a empezar a practicar eso. ¿Cómo? Con mi vida con los demás. Después de eso voy a llevar mi vida al sistema del mundo. Como el mundo tiene su sistema, yo voy a tratar al mundo con las verdades que he recibido. ¿Cuál? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es amor y no hay odio en él, ni aborrecimiento. Dios es verdad, es justicia y debo caminar de esa misma manera. ¿Te das de cuenta? Entonces, Juan nos lleva primeramente a entender lo celestial para que eso podamos practicarlo y de manera devocional en lo terrenal, en lo físico, en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Y hasta ahí, amados hermanos, es lo que habíamos visto. Ahora vamos a entrar en
el capítulo, bueno, habíamos finalizado con algunos textos de eso, pero vamos a ir a una de ellas, ¿ya? En sus materiales, en las enseñanzas principales de vivir en el mundo, vamos a leer ahí, tengan sus Biblias listas, por favor. Vamos a leer el capítulo 2, verso 15. Estamos en la última parte del material. Habíamos visto algunas cosas, pero no habíamos detallado completamente. Y antes de pasar a lo siguiente, veamos esto, vivir en el mundo, ¿ya? Material, hoja número 2. ¿Alguien tiene? Capítulo 2, verso 15, por favor. Capítulo 2, verso 15. Puede prender su micrófono y leer. Amén. Ah, Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. amén. Juan nos había enseñado que Dios es amor. Y el que dice que ha conocido a Dios, ama, porque el amor de Dios ya está en nosotros. Romanos 5 dice que todo el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. No la mitad del amor de Dios, no cuarta parte, no. Todo el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Romanos capítulo 5 dice eso. Ahora, Juan va a hacer un contraste entre esto, ¿no? Los que decimos que amamos a Dios, vamos a vivir como Dios quiere que andemos. Él es luz, no hay tinieblas en él, él es verdad, él es justicia, etcétera. Entonces, escuche lo que voy a decir. Juan coloca al creyente en esta postura. O amas el sistema celestial o amas el sistema terrenal. Y si demuestras que amas el sistema terrenal, estás amando al Dios terrenal de este mundo. Pero si demuestras que estás amando la vivencia celestial, la vivencia eterna, demuestras que tú amas al Dios eterno. Y Juan dice, mira, no améis al mundo, es un imperativo, no, no lo améis, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Juan está poniendo un contraste entre el valor de las cosas celestiales y el valor de las cosas celestiales. Para Juan, el valor de las cosas terrenales, lo va a decir más adelante, son pasajeros, son temporales. Y Juan está colocando en la mente del creyente y en nuestras mentes también que para Juan y para Dios y para la teología bíblica hay algo superior a la herencia terrenal, a los placeres terrenales, a las cosas terrenales. ¿Cuáles? Las cosas celestiales. Pablo va a decir algo similar y él diría, nosotros esperamos en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y son pasajeras, dice Pablo. Entonces, Juan está llamando a la exhortación, hey, viven en un mundo terrenal, pero no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, evidencia de qué significa eso. El amor del Padre no está en él. No han conocido a Dios. ¿Te das de cuenta el contraste? Juan está siendo muy claro. Tú no puedes amar 50% a Dios y amar 50% al mundo. Y recuerda que en la mente de Juan, mundo sí es pecado, mundo sí es el sistema, mundo sí son las cosas que hay en este mundo. Y el amor siempre significa sacrificio y entrega. Cuando yo digo amo a Dios, yo me sacrifico por obedecer a Dios y yo también implica eso mi, mi rechazo al mundo, mi negación al mundo y a los deseos que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque estas cosas solo me van a llevar a un plano terrenal. Juan está diciendo lo siguiente, hay algo superior, hay algo mucho mejor. Las bendiciones espirituales y las cosas celestiales. Por eso Jesús dijo, trabajad por el reino, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por ese tipo de cosas. Dedíquense a eso, sacrifíquense por eso. Hay algo superior, está diciendo Juan, ¿no? Juan también hace un contraste entre la vida de los hijos de Dios y la vida del mundo. El mundo es un lugar de tinieblas y de pecado. El mundo está bajo el control del diablo. Juan nos recuerda que los deseos del mundo son contrarios a los deseos de Dios y que no durarán. Nadie puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Subraya eso. Nadie puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Nadie puede hacer eso. No puede haber una persona que apunte a dos cosas.
sirva a dos señores, no puede haber. O es de este lado o es del otro. Y Juan dice, el que ama al mundo no ha conocido el amor del Padre, es decir, Cristo, no está en él. Pero si aquel que no ama el mundo, que el mundo es relevante, que entiende que hay algo superior, que son las cosas y las promesas celestiales, este sí ama a Cristo. Cristo sí está en él, porque entiende que hay algo superior. Cuando el apóstol Juan, perdón, el apóstol Pedro, vamos un momento ahí, marquen su Biblia de ahí, vamos al volver constante, ¿ya? Cuando el apóstol Pedro va a mandar su primera carta a los expatriados, los que estaban sufriendo mucha persecución, mira la manera en que el apóstol Pedro los va a exhortar, los va a consolar y les va a hablar de lo que habla Juan. Mira, primera Pedro, vamos ahí un momento, primera Pedro, primera Pedro, capítulo uno, verso 3. Escuche lo que la palabra dice. Bendito el Dios, primera Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y eso es lo importante que entendamos. El creyente está renacido, tiene un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de perspectiva y dice que Él no se ha hecho renacer para una esperanza no muerta, no pasajera, y lo va a decir más adelante, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escuche esta parte, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice Pedro. Entonces, la manera en que Pedro está dando el consuelo a los creyentes aquí de la, de la expansión de los judíos que habían sido expatriados y estaban por todo lado del mundo sufriendo persecución, tribulación, etcétera. Pedro les dice, mira, si es necesario tenemos que morir. Si es necesario incluso vamos a perecer. Pero quiero que sepan que el consuelo que Dios trae es que ustedes han renacido y tienen una esperanza, y esa esperanza no está muerta, aunque ustedes ya no estén en este mundo. Esa esperanza es viva, porque Dios lo que promete es una herencia. La herencia del mundo, las cosas del mundo son terrenales, pasajeros, pero la herencia de Dios, las cosas celestiales, no son así, son incorruptibles, son incontaminadas y son inmarcesibles. Entonces, la herencia del mundo, los tesoros del mundo están aquí en este mundo, pero las cosas y los tesoros celestiales están allá. De manera que hay solamente dos actitudes como yo voy a vivir este mundo. O vivo pensando y meditando en que lo mejor está aquí, o vivo pensando y trabajando y sacrificándome y vivo mi vida con la perspectiva que lo mejor no está aquí, que lo mejor está allá. Y cuando demuestro eso, Juan dice, estás aprendiendo a vivir en el mundo. Juan no dice, no vivan en este mundo. Viven en este mundo, sí, pero no la amen, dice. Ustedes miran las cosas del mundo, sí, pero no la deseen. Que eso no sea su prioridad. Ustedes van a vivir en un mundo lleno de tinieblas, van a vivir en un mundo rodeado de tentaciones que te van a hacer pensar que lo mejor está acá. No. Y lo mejor, ustedes lo saben, que está allá. Esa es la manera en que tenemos que ver este mundo actual. No améis, porque más adelante Juan, ¿qué dice? Todo es pasajero. Pero el que está en Cristo, mira cómo hace la diferencia. Vamos de vuelta a Juan 2:15. Vamos al 17. Y otra vez, Juan hace el contraste. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad del mundo, los deseos del mundo, el amor al mundo, sepa que está yendo a una perdición, porque esto va a pasar, como su deseo va a pasar, porque lo que está en el mundo va a pasar. Pero mira el contraste. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia. El que está en el mundo y ama el mundo va a cumplir la voluntad del mundo, pero el que ama a Dios y tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, va a cumplir la voluntad de quién? De Dios. ¿Y él qué va a hacer? Él no cae, él permanece. ¿Para cuándo? Para siempre, dice el texto. ¿Te das de cuenta que Juan siempre va en dos líneas? Para Juan no hay tintas medias, no hay. O es o no es. Y Juan está diciendo, ¿cómo debemos vivir en el mundo? Amando a Dios, mirando las cosas celestiales y menospreciando las cosas
terrenales. Ahora, esto es la diferencia también mucho en nosotros, en la humanidad, porque las personas eh, creen conocer a Dios, creen amar a Dios, creen haber recibido algo de Dios. Y muchas veces tienes que entender que la misericordia de Dios está constantemente en este mundo, en su creación. El salmista diría que Dios permite que el sol salga para buenos y malos, para justos e injustos. Entonces, de una u otra manera, la gente entiende que hay un Dios, pero no le conoce, pero no le ama, pero no le sirve, no le ama, está amando al mundo, conoce de una manera superficial, pero no les recibe. Esto pasó, hermanos, con un caso en Lucas 17, póngame atención, en el caso de los leprosos. ¿Recuerdan la escena? Dice que había 10 leprosos y estaban caminando por la misma ruta que iba Jesús. Y Jesús, viendo a los 10 leprosos, le piden ellos, ¿no? Sánanos. Y Jesús los sana. Después de esto, Jesús se aleja y los leprosos van, ¿no es cierto? Se van de ahí y experimentando el poder de Cristo, del Hijo, cuando ellos son sanados, solamente hay dos cosas, dos perspectivas. Amar este mundo o amar aquello que han experimentado, que es espiritual, que es eterno, que está prometiendo el Hijo. Muchas veces llega ese tipo de experiencias en nuestras vidas. Cristo hace milagros. Dios es tan misericordioso que muchas veces lo hace para los incrédulos. ¿Para qué? Para que su bondad les guíe al arrepentimiento, dice Pablo en Romanos capítulo 2. Pero cuando esa bondad es aplacada, es opacada por los deseos del mundo, eso es lo que va a imperar más. En este caso de los 10 leprosos, nueve leprosos, ¿qué hicieron? Mira, Jesús nos sanó. No le pusieron importancia. ¿Quién es Él que nos puede sanar? ¿Quién es Él que sana esta enfermedad terminal? No, ellos ¿qué dijeron? Estamos sanos. ¿Qué toca ahora? Muy bien, hay que ir a la casa, hay que hacer familia, hay que trabajar. Voy a hacer todo lo que no hice en este tiempo que estuve enfermo. ¿Dónde ha colocado las miradas estos 9? En lo terrenal. Ha colocado la mirada en los deseos del mundo y se ha ido inclinado a amar este mundo, experimentando el poder de Cristo, la sanidad de Cristo. Pero uno no siguió ese camino, no siguió esa ruta, entendió el valor de las cosas celestiales y menospreció las cosas temporales. Vamos a Lucas capítulo 17, un momento, para que tú veas qué hizo este un leproso. Lucas capítulo 17. A ver, alguien que lo encuentre. Lucas capítulo 17 y me lee el verso, enseguida le digo, Lucas capítulo 17, verso 15 al 19. 15 al 17. Lucas Amén. 17, 15 al 17. Adelante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La condición de mirar las cosas celestiales. ¿Qué pasó con los 9? No les importó quién les había sanado. No les importó lo que el que les había sanado tendría para ellos. No les importó conocer a aquel que les había sanado, sino que siendo sanados, algo pesó más en ellos, que es los deseos del mundo, amar al mundo. Y algo que nota el corazón de este nuevo leproso es que ellos amaban este mundo. Ellos después de ser sanados querían continuar viviendo la vanagloria de la vida, cumpliendo los deseos de los ojos y cumpliendo el deseo de la carne, seguir al mundo, empaparse del mundo y posteriormente igual van a morir amando este mundo. Pero la diferencia fue uno. E interesante porque este uno, dos cosas hace, y escuche lo que dice el texto. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, mira, le impactó.
lo que Cristo hizo. Le impactó cómo lo hizo. Y después de que eso impactó la vida de este leproso, acto Pasado, ¿qué seguido está? volvió. Acto ¿Qué seguido está? volvió. Y cuando vuelve y se encuentra con Jesús, dos cosas hace. Número uno, lo glorifica. Glorificó a Dios y dice el texto ahí, a gran voz. Es decir, que este leproso estaba yendo juntamente con los 10, fuendo sanado. Uno decía, este plan haré, el otro decía, volveré a esto, volveré a mi trabajo, haré esto, lo que siempre quise hacer. Pero uno se puso a meditar y dijo, he sido sanado. Yo estaba enfermo mucho tiempo, no tenía trabajo, la gente me rechazaba. Vio la obra que Cristo hizo y se dio media vuelta. Yo no los voy a seguir a ustedes porque he entendido que hay un valor superior y quiero conocerlo. Vuelve a Cristo y antes de darle las gracias, Él le glorifica a Dios. Él le dice, gracias Dios, bendito seas tú, porque tú has hecho esta obra. Reconozco que esta es tu mano, que esta es tu obra, que esto es parte de tu misericordia que has mostrado a mí, que era un leproso. Bendito sea Dios. Y dice el texto que lo dijo en gran voz, glorificó a Dios. Posteriormente a eso dice que se postró en tierra y rogándole le dio gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Gracias. Jesús ve eso y le dice, ¿y qué pasó con los demás? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que en vez de su sanidad le glorifiquen a Dios, se han vuelto a glorificar ellos mismos, buscando su propia gloria y buscando someterse más al mundo perdido. El acto de este leproso que entendió las cosas de arriba, que entendió las cosas celestiales, le fue a glorificar a Dios, le fue a arrodillarse delante de Cristo y le dio gracias por lo que él ha hecho. Y posteriormente a eso, Jesús le dice, mira, tu fe te ha salvado. Esa salvación es la salvación del alma, porque no es la salvación de la sanidad, porque él ya había sido sano. Fue la salvación del alma. Él reconoció el valor de las cosas de arriba. Entonces, hermanos, no se trata de vivir de una manera pésima, buena o mala, tener un estatus social en este mundo. El punto es a qué le das más valor, a las cosas de arriba o a las cosas de aquí abajo. Y Juan, ¿qué dice? No améis al mundo porque es pasajero. ¿Tú quieres amar al mundo? Sí. Te voy a decir una cosa. Es pasajero, es temporal. Todo lo que hay aquí se corrompe, se marchita. Vente a este lado. ¿Y qué? Aquí sí está lo celestial, lo eterno, lo que dura para siempre. Es más, tú si estás en Cristo, permaneces. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Te das de cuenta? Cuando una persona, tú que me estás viendo y los que me están viendo por Facebook, tenemos que tomar esta situación del leproso. Juan está enseñando eso. Dos maneras de ver las cosas hay. O amas el mundo o amas a Dios y las cosas celestiales. No hay terceros. Nadie puede decir 50 al mundo y 50 a Cristo. Para Dios no hay eso. O amas al mundo o amas las cosas celestiales. ¿Qué hizo el leproso? Entendió y reconoció primeramente a Dios. Gracias, Dios, por hacer entender eso. Y si tú estás viendo esto es porque Dios te está llamando también a eso, a que le glorifiques a Él. Basta de glorificarte a ti, de glorificar al mundo y de buscar la vanagloria del mundo y la apreciación de las personas del mundo. Basta de eso. Vente acá, glorifica primeramente a Dios y cuando entiendas quién es Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que hizo la tierra y los cielos, entenderás que Él entregó a su Hijo y que es la obra de ese hijo quien te ha libertado, como en este caso del leproso. El hijo me sanó. Este llamado Jesús me sanó y es digno de que yo me postre de rodillas con el rostro sumergido en la tierra y le diga gracias. Gracias Jesús por la obra que me hiciste. Tú me sanaste y tú tienes que decir ahora, tú me salvaste, tú te entregaste por mí. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor,
porque estaba perdido. En este caso el leproso, yo era enfermo. La gente me miraba y se alejaba de mí, no tenía trabajo, era un pobre mendigo, pero este mendigo, después de haber sido sanado, se postra delante de ti y glorifica a tu Padre porque reconozco que esto es tuyo. Y reconozco que lo celestial es lo más importante. Jesús admira eso y le dice, levántate. Porque tú has demostrado fe, número uno, al volver de esos nueve. Esos nueve están yendo camino al mundo. Para ellos el mundo es lo más importante, pero para ti no lo ha sido. Tú has ido una ruta con los 10, pero has entendido el valor de lo celestial, has dado media vuelta y me has venido a buscar a mí. ¿Cuántas personas hoy no deben hacer eso? Los que estamos aquí hemos hecho eso. Seguíamos una corriente, amando al mundo, deseando el mundo, comprando en el mundo, vendiendo en el mundo, teniendo planes en el mundo, pero cuando Cristo toca nuestro corazón y nos dice, hey, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nosotros cambiamos de dirección y fuimos a la cruz. Y como aquel leproso le dijimos a él gracias, porque tenía una enfermedad que me estaba consumiendo por dentro, una enfermedad que me estaba matando lentamente, una enfermedad que me alejaba de Dios y esa enfermedad se llamaba pecado. Tu hijo me salvó y me libertó. Bendito sea Dios, gloria sea Dios. Y Jesús dice, hey, eso es fe. Levántate. Tu fe te ha salvado. El valor de las cosas de arriba. ¿Qué es lo que tú valoras más? Esa es la pregunta. Porque Juan, ¿qué dice? Nadie puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Primera Juan 2:15. No se puede. Es momento de decidir, como aquel leproso. O continúo los planes o me doy vuelta y reconozco quién es Él. Y me someto a Él. Un contraste entre lo espiritual y lo material, entre lo eterno y lo temporal. La pregunta es, ¿a qué tú le das más importancia? Porque de amar algo lo estás haciendo. O amas al mundo o amas al Señor. Eso es lo que tú tienes que autoexaminarte. Material, hoja número 3. ¡Wow! Tesoros en primera de Juan. Hermosísimo lo que se ve. Tesoros en primera de Juan. Así que vamos a empezar. Hermana, a ver, yo pienso porque saben que los que están en primera de Juan, todos tienen que tener Biblia. Debían estar prendiendo sus cámaras. Por favor, prendan. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Hermana Clara, primera Juan 1:3. Luego se prepara mi hermana Elsa, primera Juan 1:4. ¿Ya? Primera Juan 1:4. Entonces vamos a comenzar. Adelante con primera Juan 1:3, hermana Clara, si lo tienes. Vamos a ver los tesoros en primera de Juan, que está dividido en 5 acepciones, 5 áreas. Número 1, los propósitos básicos. El apóstol Juan nos va a enseñar por lo menos 5 propósitos por haber escrito su carta, ¿no? Entonces, número 1, leeremos primera Juan capítulo 1, verso 3. Hermana, ¿lo tienes? Amén, hermano. Amén, pastor. La palabra de Dios dice así. Adelante, adelante, hermano. Disculpe, por favor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces anotamos ahí. Punto número 1. Un propósito por el cual Juan escribió esta carta. ¿Cuál es? Para que crezcamos en comunión. Juan tuvo uno de los propósitos al escribir esta carta a los primeros lectores, a los primeros creyentes y también para nosotros, que era enseñarnos a crecer en la comunión. El texto lo dice, nuestra comunión verdaderamente, plenamente, completamente, ¿es con quién? Con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan quiere que crezcamos en comunión. ¿En comunión con quién? En comunión con Dios. Y la comunión siempre va a implicar una relación filial, familiar. Él es mi padre, yo soy su hijo. Y como Él es mi padre, dos cosas merece de mí: mi honra, mi glorificación, porque todo lo que yo voy a hacer, pensar y vivir tiene que glorificar a mi Padre, porque yo soy un testimonio vivo de quién, de mi Padre, que es Dios que está en los cielos. Y número dos, después de la honra, lo segundo que yo tengo que aplicar en mi relación filial, en mi comunión con Dios, es que yo tengo que obedecer a mi Padre. Ahora, ahora tú entiendes por qué Juan dice al Padre, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos lleva directamente al Padre porque es a Él al que debemos ver como un padre, es a Él al que debemos darle honra, es a Él al que debemos obedecer, y nos muestra la figura del Hijo y en su Hijo Jesucristo. Por tanto, Cristo, que es el Hijo de Dios, tuvo una relación familiar, aquella relación y comunión que Cristo tenía con su Dios del cielo. Dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, Cristo se transfiguró. Es mi Hijo amado, a Él obedecer. En un sacerdotal de Juan 17, Jesús habla en una comunión íntima con su Padre y Él su Hijo. La figura de una relación y comunión con el Padre es Cristo. De la manera en que el Hijo tenía una comunión filial con su Padre, es aquello que también Dios quiere con nosotros. Y lo segundo, y los frutos de eso, que es la honra o la glorificación y la obediencia, es Cristo. Nuestra relación. Perdón, hermano Fernando, Perdón, se corta la comunicación, no se escucha bien. Muy bien. A ver, me dicen si se escucha muy bien. ¿Ya? Ahí está bien. Muy bien. Si hay algún problema, me van a decir, ¿ya? Entonces, nuestra relación filial, nuestra honra y nuestra obediencia al Padre tiene que ser a la manera del Hijo. Anoten eso ahí. Nuestra relación filial, nuestra honra y nuestra obediencia al Padre tiene que ser a la manera del Hijo. Qué interesante esto. Repito, nuestra relación filial, nuestra honra y nuestra obediencia al Padre tiene que ser a la manera del Hijo. Es decir, que si yo pretendo tener comunión con Dios, yo tengo que mirar a mi ejemplo, que es Cristo. Volveremos al texto. A ver, hermana Clara, vuelva a leer ese texto. Noten por qué primeramente coloca al Padre y después al Hijo. Ahora lo vas a entender. Vuelva a leer primera Juan, capítulo 1, verso 3. Adelante. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, muchas personas, te lo dije al principio, ¿se acuerdan lo que empezamos en la introducción? Juan va a ser muy exhortativo para el creyente. Nos va a exhortar mucho y nos va a colocar, o estás o no estás. Y en una de las introducciones que colocaba el pastor decía lo siguiente: muchas personas hoy en día piensan que tienen comunión con Dios, pero Juan va a decir, si dices que tienes comunión, esta es la regla. Y te va a decir una cosa, Juan, acá. Si tú dices tener comunión con Dios, si tú dices decirle a Él que eres tu Padre y tú eres su Hijo, que tú le alabas, que tú le honras y que tú le obedeces, pongamos un estándar, dice Juan. Porque el estándar más grande de la comunión familiar, filial, la obediencia y la honra a Dios es Cristo. Por lo tanto, si yo tengo comunión con el Padre, mi comunión tiene que estar a la manera del Hijo.
como el Hijo tenía una relación con el Padre, como el Hijo obedecía al Padre y como el Hijo honraba al Padre, es la manera, es mi modelo en el cual yo tengo que honrar al Padre, yo tengo que obedecer al Padre y yo tengo que honrar al Padre. Entonces, cuando nosotros veamos al Hijo, su obra, su carácter, en cuanto a la comunicación con su Padre, yo sí puedo decir, sí tengo comunión con Dios, porque Cristo es el modelo. Y cuando empecemos a entender eso, la comunión verdadera se va a hacer, se va a cumplir, va a ser plena en tu vida. Por eso Juan que dice, verdaderamente es nuestra comunión con Él, plenamente, confiadamente. Esta es la certeza de que una persona tiene comunión. Cuando veo la vida de Cristo con su Padre, su relación filial, la obediencia que Él tenía, la glorificación que le daba a Él, es lo que yo debo hacer. Y mientras más crezco en esa manera de adorar, de comunión con el Padre, a la manera del Hijo, es cuando más yo voy a entender y mi comunión con Dios va a ser plena, verdadera, completa. Por lo tanto, si no estás amando, si no estás teniendo comunión con Dios el Padre a la manera del Hijo, déjame decirte que tu comunión no es verdadera o no es plena, no es completa. Mi comunión tiene que ir relacionado a la manera del Hijo. Muy bien. Hermana Elsa, Primera Juan capítulo 1, verso 4, ahí el siguiente versículo. Vamos al punto número 2, aumentar el Amén. gozo. Adelante. Amén. La palabra de Dios dice así. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Qué dice el texto ahí? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el punto número 2, el segundo punto de un propósito de Juan, ¿cuál es? Aumentar el gozo. Así como el primer punto, ¿no? Era para que entendamos que es una verdadera comunión con Dios y para que nos acerquemos a si es que estamos fallando, veamos al Hijo y tengamos comunión con el Padre a través del Hijo. Y lo segundo también, él mismo lo dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea pleno, sea cumplido, sea perfecto, sea exacto, este gozo que ustedes van a tener, ¿no? Aumentar el gozo, completar el gozo. La relación de Dios con los suyos trae gozo al corazón de el creyente o del que él regeneró. Anote eso. La relación de Dios con los suyos trae gozo al corazón que él regeneró. Repito, ahí en sus materiales anoten. La relación de Dios con los suyos trae gozo al corazón que él regeneró. No te la ¿cómo decimos? Note lo primordial que pone Juan para después hablar del gozo. Él pone en primordial la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, y producto de eso vas a tener gozo. Por lo tanto, si muchas veces somos dados al desánimo, a la caída, al alejamiento, es porque nuestra comunión o no es verdadera o no está siendo eficaz como Juan lo quiere. ¿Por qué? Porque queremos tener comunión con Dios a mi manera. Yo quiero honrarle a mi manera, yo quiero obedecerle a mi manera y Dios dice, no, la manera en que ustedes tienen comunión conmigo es la manera en que Cristo, mi Hijo, tuvo comunión conmigo. Y cuando ustedes encuentren ese deleite en el cual mi Hijo me alababa, en el cual mi Hijo me obedecía, en el cual mi Hijo me llamaba Padre y yo le llamaba Hijo, ¿sabes qué va a ser producto de eso? Ustedes van a sentir un completo gozo, un pleno gozo. ¿Por qué? Porque la relación de Dios con los suyos produce gozo, produce ese gozo, ese regocijo de saber que yo tengo comunión con Él y Él tiene comunión conmigo. Y nuestra comunión es verdadera. ¿Por qué? Porque está situada en el estándar de Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces, si hay un producto, ¿quieres sentir gozo? ¿Quieres cumplir lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 4 cuando dijo, gozaos? Otra vez digo, gozaos. La clave para tener ese gozo es tener la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es bueno, el gozo es el resultado de la comunión con el Padre y el Hijo. Hermano, hermana Patti, vamos a dar prioridad a nuestras hermanas.
capítulo 2, verso 1. Vamos al punto 3. Recuerde que estamos en propósitos básicos de por qué Juan escribe esto. Número 3, evitar el pecado. Número 3, evitar el pecado. Leamos capítulo 2, verso 1 de la carta del apóstol Juan. Adelante. Amén. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Mientras mi hermana Elizabeth se alista, capítulo 2, verso 26, el tercer punto o el tercer propósito por el Juan escribió, ¿cuál era? Evitar el pecado. En el capítulo 2, verso 1, nuestra hermana lo lee, ¿no? Lo leyó. No pequéis. No pequéis. El acercamiento a las escrituras trae un alejamiento al pecado. Note cómo empieza la frase. Hijitos míos. Ponga atención aquí adelante. Hijitos míos, os escribo esta carta para que no pequéis. Juan no solamente está dando un imperativo, no pequéis, sino que él te está dando una fortaleza y dice, esto yo te escribo para que no peques. De manera que cuanto más es mi acercamiento a las escrituras, más es mi alejamiento al pecado. Mientras más es mi acercamiento a las escrituras, eso va a traer un alejamiento al pecado. Escriban eso, no sé por qué no anotan eso. El acercamiento a las escrituras trae un alejamiento al pecado. Juan está diciendo que yo escribí esto con mis puños, con el pensamiento inspirado con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Para darte una ordenanza. Y esa es que no pequen, no pequen, no pequéis. Pero el resultado de tu alejamiento del pecado, de que no peques, es que tú repases y medites en lo que yo estoy escribiendo, diría Juan. Si lo aplicamos esto a toda la Biblia, a los 66 libros, la respuesta sería lo que ustedes anotaron. El acercamiento a las escrituras trae un alejamiento al pecado. Tú quieres alejarte del pecado, tú quieres dejar de pecar, muy bien, acércate más a las escrituras, acércate más a escuchar la voz de Dios y acércate más a comprender el plan de Dios para tu vida. Y cuando tú más te acerques a la voluntad de Dios, más te vas a alejar a la voluntad del mundo y del pecado. Muy bien. Tercer propósito de Juan. Hermana Elizabeth, capítulo 2, verso 26, punto número 4. Para vencer al error. Para vencer el error, perdón. Para vencer el error. Adelante. Primera Juan 2, 26. Adelante. Hermana Elizabeth, no sé si lo tienes. Amén. Adelante. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien. El texto es simple, pero profundo. Dice ahí, os he escrito también para que no caigan en el error. He escrito esto para los que os engañan. Entonces, una cualidad, yo le había dicho en el capítulo 2, verso 1. Os escribo esto y esto es la clave para que tú te alejes del pecado, para que no peques. Pero también él dice, para vencer el error. Y en el contexto, amados hermanos, está hablando del anticristo. Está hablando del espíritu de error, ¿sí o no? Del espíritu del anticristo. Por eso lo va a decir. Hijitos, sabemos que estamos en el último tiempo y ya está el anticristo entre nosotros. Que él vino y muchos han surgido, muchos anticristos han surgido. Por eso sabemos que en los últimos tiempos, falsas enseñanzas. Y los que estaban conmigo en la introducción sabían muy bien esto, porque un problema de la época eran los gnósticos, que estaban predicando un evangelio, entre comillas, una predicación equivocada, de error, que era notorio, que era un impulso de aquellos que profesaban que Cristo no había venido en carne. Y Juan dice, mira, yo te escribo esto, esta carta y mis escritos para que esto a ti te traiga seguridad. Y al traerte seguridad, te va a llevar a la verdad.
Y cuando veas la verdad, vas a discernir lo que es error de lo que es verdad. Por lo tanto, anoten al lado de eso. La Biblia es la verdad a la cual todos podemos acceder para salir y vencer el error. Repito, la Biblia, los escritos, es la verdad a la cual todos podemos acceder para salir y vencer el error. En un mundo donde muchas personas normalmente se levantan una secta o todos se creen religiosos y a uno le llega el pensamiento y dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el predicador verdadero? Si existe esto, si existe lo otro. Y la Biblia responde y dice, para tú conocer la verdad, ven a ver la verdad. Y la verdad está en los 66 libros. Hermanos, muchas veces pensamos y uno dice, mira, el pastor que habla en tal iglesia, en tal denominación, lo interpreta de su manera, el otro también lo interpreta a su manera, el otro lo interpreta a su manera, y vivimos en un mundo donde todos tienen la verdad. Todos creen tener la verdad, pero recuerde que la Biblia es la única fuente de verdad. Para tú querer descifrar o para tú querer ver si alguien está en el error, secta, iglesia, pastor, líderes, cristianos, si están en la verdad y si están en el error, ¿dónde tú tienes que ir? A la verdad, que son la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y la verdad te va a llevar a entender si estás en ella o si estás en el error. Por lo tanto, la verdad que debe ser eh, buscada, que debe ser eh, encontrada para discernir el error de la verdad, está aquí. Por eso todos tenemos acceso a la verdad. ¿Tú quieres saber si el cristianismo es verdadero? ¿Si Cristo volverá? ¿Si son solo cuentos? ¿Si Cristo existió? ¿Si hay un testimonio vivo acerca de él? Ven a la escritura. Ella es la fuente de la verdad y todos tenemos acceso a la verdad. Todos tenemos acceso a la verdad. Por lo tanto, cuanto más profundizo en la verdad, discierno mejor lo que es el error. Me alejo del error y me apego más a la verdad. Si tú estás buscando la verdad, te vas a topar con Cristo, porque Cristo es la verdad. En la Biblia, la verdad no es un concepto. En la Biblia, la verdad es una persona y su nombre es Cristo. Si tú buscas la verdad, vas a llegar a Cristo, porque Él es ¿quién? La verdad. Él no es una verdad. Él no dijo, sabes, yo soy una verdad de tantas que hay. Yo no soy un camino más. Él dijo, yo soy la verdad, artículo definido, no hay otra verdad. Tú puedes buscar tu verdad, tú puedes vivir en tu verdad que tú te has inventado, que tú te has creado, pero no, 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 no. En la Biblia hay solamente una verdad y esa verdad tiene un nombre y es Cristo. Él lo dijo, yo soy la verdad. Ni Mahoma, ni Confucio, ni el catolicismo, ni el mormonismo, aunque digan que ellos son la verdad, no, la Biblia dice que hay una persona que es la verdad y es Cristo. Por lo tanto, si tú estás buscando la verdad, vas a encontrarte con Cristo. Y esta verdad te va a hacer que discernir el error, vencer el error. Y cuando vences el error, lo siguiente que va a pasar es que vas a tener seguridad. Capítulo 5, verso 13. Punto 5. Proveer seguridad. 5:13. Yo lo voy a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el punto 4 dijimos que la Biblia es la verdad a la cual todos podemos acceder para salir y vencer el error. Y cuando hagamos eso, nos encontramos con una fuerte roca en la cual podemos cimentar nuestra verdad y vivir nuestra verdad. Y cuando encontramos esta roca, que es la verdad, que es Cristo, tenemos seguridad. De la manera en que las escrituras formen parte de nuestra fe
más cimentados estaremos en las verdades de Dios. Repito una vez más para que ustedes anoten. De la manera en que las escrituras formen parte de nuestra fe, más cimentados estaremos en la verdad de Dios. Y esto no tiene que ser alejado del contexto, porque Juan está queriendo dar una manera exhortativa, pastoral, pero también está queriendo llamar a la seguridad. Él constantemente va a decir, sabemos, entendemos, conocemos, y eso es seguridad. Y Juan dice, yo he escrito esto para que sepáis y tengáis seguridad de que tienen vida eterna, de que ustedes son creyentes en Cristo Jesús, el cual es la roca en el cual su fe está cimentada. De la manera en que una persona, cuando tiene fe en el Señor Jesucristo, es absurdo que esa persona diga, Señor, dame más fe. Señor, te pido que mañana, el día domingo, tú me des fe. Yo quiero más fe. Yo quiero estar más seguro de lo que he creído. Tú no puedes orar así porque esa oración no tiene sentido. Si tú quieres aumentar tu fe, cimentar tu fe, tener tu fe más segura, la respuesta está aquí. Porque mientras más las escrituras afirman tu fe, tus cimientos estarán completamente seguros a las verdades de Dios. Tú quieres aumentar tu fe, tú quieres tener seguridad en lo que has creído, muy bien, ve a las escrituras. Ellas te van a confirmar esa verdad. Juan dice, ustedes son creyentes. Se les ha predicado que tienen la vida eterna, pero entiendo que por culpa de los falsos maestros, los gnósticos y la condición en la que están viviendo, ustedes están dudando de esa fe. Por eso yo les escribo esta carta para que esa fe sea cimentada, avalada en las verdades de Dios. Por lo tanto, tú no ores pidiendo más fe, tú ve a la Biblia y fortifica tu fe. De la manera en que las escrituras formen parte de nuestra fe, más cimentados estaremos en las verdades de Dios. Y Juan complementa en el verso 20, escucha esta parte, cuando dice, capítulo 5, verso 20, sabemos, escuche eso, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, mira, entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En el verdadero. No pueda negar que Cristo existió como los gnósticos. Él no vino en carne. Fue algo fantasioso. No sé cómo Dios se va a encarnar. Y mucha gente dice eso. No, que Dios vino, pero nos enseñó buenas cosas. El pecado no existe, el infierno no existe, pero déjame decirte algo. El infierno existe y el pecado existe. Y Cristo vino a librarnos de ese pecado. Y aunque tú no lo creas, no por el hecho de que tú no lo creas, deja de ser verdad. Yo creí esa verdad, yo abracé esa verdad, que Cristo vino y murió por mí. Y cuando yo abracé esa verdad, también abracé su futuro y pronto regreso. Y aunque la gente diga que Él no volverá, que los años pasarán y el mundo terminará solamente dejando de existir, la Biblia dice, no, Él volverá. El que vino hace 2000 años atrás, Él lo dijo, yo volveré. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabes que yo creo esa verdad y la Biblia afirma eso. Estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿Qué trae eso? Seguridad. De la manera en que las escrituras formen parte de nuestra fe, más cimentados, arraigados estaremos en las verdades de Dios. Y una de las verdades de Dios es que tenemos vida eterna y aquel que no las dio volverá. Y aunque el mundo niegue eso, aunque la ciencia niegue eso, el verdadero ya dio su palabra. Ya lo anunció al cielo entero. Él volverá. Y la escritura, cuando yo leo esto, ¿sabes qué me trae? Seguridad. Porque sé que esta carrera no es en vano.
mi fe es verdadera. Al Dios al que sirvo es verdad. Y la persona a la cual yo estoy esperando verá. No en mi tiempo, no será a mi voluntad, no tendrá tiempo señalado. Tal vez yo no lo vea, tal vez nosotros no lo veamos, pero de que él vuelve. Y este mundo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, que todo ojo lo verá y todo confesará. Aquellas lenguas que dijeron que no existe, que no vendrá, que es pasajero, no. Pablo dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿No te trae esa seguridad, hermanos? Amén. A ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿a Dios aumenta nuestra fe? No. Voy a la Biblia porque Pablo dice en Romanos que la fe viene por él, por oír la palabra de Dios. Vamos al segundo propósito, las certezas del creyente. Perdón, pasamos a la segunda sección. Después de haber visto los propósitos básicos, pasamos a la certeza del creyente. Y ahí vamos a ver, ahora sí, ver quienes no han leído, hermana Elsa, capítulo 2, verso 3. Luego mi hermana Hermelinda, si estás ahí, capítulo 3, verso 2. Vamos con eso. Estamos en las certezas del creyente. Capítulo 2, verso 3. Adelante. Amén. La palabra de Dios dice así. 2:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Sabemos que le conocemos y somos de él. Certeza, seguridad, confianza. ¿De qué? De que somos de él. ¿No es cierto? Número 2, otra certeza del creyente. Seguridad que trae la epístola de Juan. De Juan. No se escuchó, pastor. No se escuchó. Se le fue el audio. Capítulo 3, verso 2. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 3, verso 2. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no hemos manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bien, gracias, amada hermana. Entonces, ya anotamos en nuestros materiales. Número 2, sabemos que seremos semejante a Él. Eso es una seguridad, certeza, de que llegaremos a una futura glorificación, ¿no? De que llegaremos a una futura glorificación. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Alguien que me ayude con el capítulo 3, verso 14, por favor. Capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Amén. Amén. Se está entrecortando su audio. Muy bien, ahorita vamos a arreglar eso. A ver, Amén. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en la muerte. muy bien. Anotamos ahí. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. 4.
Capítulo 3, verso 24. A ver, vamos a coser. Los que ya estén, lean. 3:24. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Adelante. A ver, Y ¿quién el que habló primero? guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Mientras alguien alista 5:13, vamos a ir viendo ahí certezas del creyente, ¿no? Ahí en eso notamos. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermano Amén. Homero, a ver, tú que tienes prendido ahí, lee capítulo 5, verso 13. 5:13. Esas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre de su Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Vamos al sexto. 5:15. ¿Alguien lo puede leer? 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, en el punto 5 anotamos, sabemos que tenemos vida eterna. En el 6, sabemos que Él nos oye, porque eso dice, ¿no? Sabemos que Él nos oye y que le podemos pedir lo que queramos en el nombre del Hijo y Él lo va a hacer. 7, sabemos que el maligno no nos toca. Capítulo 5, verso 18. Muy bien. Entonces, ¿hay certezas que el apóstol Juan va a dejar en su carta? Muchas, de las cuales el pastor aquí anotó algunas. Espero que tú busques también algunas certezas que él lo dice, ¿no? Y note que cada una de estas palabras empieza siempre con sabemos o conocemos o entendemos. Ahora, por ejemplo, en el punto 2 dice, sabemos que seremos semejantes a él. O sea, en la mente de Juan no hay una duda para decir si pasa o no pasa. Es una verdad escritural, teológica que viene de la voz de Dios, que es una promesa de Dios en que a la manera en que el Hijo fue glorificado, tú y yo seremos glorificados. Esa es una bendición grande. Esa es una bendición grande, así como Jesús dijo en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una esperanza completa. O sea, tú tienes que entender lo siguiente, porque recuerda que también aquí había algún tipo de disensiones entre creyentes y había algunos pleitos y problemas también dentro de estos creyentes que eran en un sentido inmaduros, ¿no? Y Juan, perdón, va a hablar acerca de una futura glorificación para notar la certeza en la cual el creyente ha creído. En el 3 dice, escuche esto, sabemos que hemos pasado. Esto no es algo que Juan duda, ¿no? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y eso tiene que llamarte a ti la atención. Juan te está colocando certezas en ti. Te está diciendo a ti, hemos pasado de muerte a vida. No estamos pasando, no estamos luchando para ver si pasamos de muerte a vida. No, ya hemos pasado de muerte a vida. Y el 4 complementa, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es seguridad y certeza de que somos suyos. El Espíritu Santo está en nosotros, en el creyente, ¿para qué? Para traerle seguridad. ¿Te das de cuenta que todos estos 7 puntos nos dan firmeza de nuestra salvación? Ahora entiendes por qué la salvación no se puede perder. Juan no dice, tal vez luchen para que el Espíritu Santo no se vaya. No dice, si se portan mal, si pecan, el Espíritu se va a alejar, los va a abandonar como abandonó a Saúl. Así no dice Juan. Eso es el pensamiento filosófico que muchas veces se ha inventado, que se ha creado para qué, para provocar a santidad, para provocar y colocar a las personas en el lado de las obras para que se esfuercen para ganar la salvación. Y no, es lo contrario venir a la salvación. La salvación se viene cuando dejamos de obrar, dejamos de imponer nuestras fuerzas, de amoldar nuestra salvación a nuestras fortalezas y nos sometemos en humillación a Cristo, reconociendo que Él solamente puede darnos la salvación y que nuestras obras son vanas e inútiles si no estamos sometidos a la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Juan dice, mira, te está dando certezas de tu salvación,
Tú eres creyente, si entiendes esto, dice, mira, le conocemos, sabemos quién es Él, sabemos lo que implica tener a Dios por lado. Segundo, sabemos que seremos semejantes a Él en un futuro. Esto es seguro, esto es certero, esto es victoria. La glorificación es la última etapa de la salvación. Por lo tanto, es la victoria final del creyente. En la justificación hemos sido salvos. En la santificación estamos santificándonos y teniendo la conducta y el carácter de Cristo y estamos siendo moldeados a la estatura de Cristo. Pero en la glorificación seremos o tendremos la victoria final que Dios ya anticipó de mano. Romanos capítulo 8. Por lo tanto, Juan le está dando certezas al creyente que ya ha sido salvo, que ya ha sido regenerado, que conoce al Padre, que tiene comunión con el Padre, que siente el gozo del Padre, que evita el pecado, que está venciendo en el error, le está dando seguridad. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está acá en nosotros. Y eso significa que somos de Él. Hemos pasado a ser de su propiedad. Somos apartados para Él. Sabemos que tenemos, no, Juan dice aquí, sabemos que tenemos. ¿En qué tiempo está eso? En presente. En presente está. Juan no dice, peleamos para ver si podemos tener la vida eterna. Luchemos para ver si podemos alcanzar la vida eterna. O como alguien lo dijo, ¿no? El que persevere, aquel verá la vida eterna. No, Juan dice algo certero, algo seguro. Sabemos que tenemos vida eterna. Esto es una victoria presente, actual. Hermanos, cuando el creyente empieza a gozar de la vida eterna, no es cuando partamos de este mundo, porque alguien dijo, yo voy a empezar a gozar mi vida eterna cuando me vaya de este mundo. O cuando Cristo venga en el arrebatamiento, ahí empezaré a gozar de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque hemos encasillado ese término a vivir eternamente nada más. No, la vida eterna implica la comunión con Dios, la glorificación a Dios, porque nuestra vida, como es nueva, tiene dos sentidos, glorificar a Dios y obedecer a Dios. Y eso lo estamos viviendo ya. Por lo tanto, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido salva, ya está disfrutando de la vida eterna desde el momento en que se ha convertido. Y todo esto nos refleja una cosa: victoria. Sabemos que Él nos oye. Eso muestra su fidelidad. Sabemos que Él nos oye. Eso es fidelidad de Dios. Sabemos que el maligno no nos puede tocar. Dime tú si eso no es victoria. Dime eso si Juan aquí no está dando certezas de la salvación. Juan está diciendo, no estamos caminando para ver si obtenemos victoria. No perseveremos para ver si Dios nos da la victoria. Nosotros estamos caminando desde la victoria. Ya somos vencedores. Lo va a decir más adelante en el capítulo 5, verso 4. Lo va a decir él. Porque todo lo que es nacido de Dios, lo que es salvo, lo que ha nacido de nuevo, lo que ha sido regenerado por Dios, comprado por la sangre de Cristo, ¿qué dice el texto? Porque todo lo que es nacido de Dios vencerá al mundo, dice. Si persevera, vence. Si se porta bien, si no usa pantalón, si no usa maquillaje, vencerá, dice. No. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Obras? No. Yo sé que vencí porque soy pastor. No. Nada de eso. ¿Sabes por qué tú estás en el lado de la victoria? Por la fe, dice el texto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Toda persona que ha depositado su confianza en Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la gracia y que está viviendo una vida en victoria, como dice Pablo en Corintios, de gloria en gloria, entiende una cosa: tú no estás caminando para ver si vas a vencer. Tú ya has vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros, diría el apóstol Juan en su capítulo 4. Esto es seguridad. ¿Tú quieres defender seguridad de salvación? Te recomiendo las dos cartas de Juan.
el Evangelio y sus epístolas. Juan va a defender constantemente la seguridad de salvación. Muy bien. ¿Y esa seguridad qué nos trae? Certeza. Certeza, confianza. Muy bien. Página número 4. Página número 4. Ahí ustedes me van a hacer la tarea del 1. Yo les voy a dar el 2 y el 3, ¿ya? Conmigo vamos a hacer el 2 y el 3. Pero después ustedes me hacen, ¿ya? Los que saben, los que están siguiendo acá, los que están acá, saben que tienen tarea. Y yo voy a ser un poquito más estricto con este grupo, ya se los dije. ¿Por qué? Porque hay un regalo al final del curso y también porque tengo que presentar un informe al pastor, ¿ya? Entonces yo les voy a dar, vamos a hacer el ejemplo 2 y el 3 conmigo y después ustedes hacen el 1 al 7, ¿no? Recuerden que estamos en Tesoros de Primera de Juan. Y en esta tercera sección vamos a ver las exhortaciones de un padre. Mientras mi hermana Patti alista, por favor, capítulo 2, verso 18. Y me gustaría que también leas el 2:28, hermana, para ganar el tiempo. Capítulo 2, verso 18. Y también capítulo 2, verso 28. Estamos en el punto número 2 y el punto número 3. Pero antes, déjame decirte una cosa. Juan, su epístola, su carta, aunque tiene un sentido apologético, porque está defendiendo la doctrina de los gnósticos, de los falsos maestros, de los que tienen el espíritu del anticristo, falsas enseñanzas, va a fomentar, va a impulsar mucho la apología en cuanto a la encarnación y en cuanto a la divinidad de Cristo. Pero también recuerda que Juan tiene o contiene muchos temas pastorales. Él va a hablar como un pastor. Él va a hablar como la iglesia fuera su rebaño, amado, querido. Por eso va a decir, hijitos, hijitos, hijitos. Y esta exhortación ya viene de él, netamente de Juan, por su sentido pastoral. Recuerde lo que dijimos en la introducción. Juan era el único apóstol vivo que estaba todavía influenciando las iglesias de Asia Menor. ¿No es cierto? Él ya era el único pastor vivo, el único apóstol vivo. Y en esta carta está hablando a creyentes, los cuales quiere que él crezcan en la fe, maduren en la fe y tengan certeza de lo que han creído. Y va a aplicar también exhortaciones, pero lo va a hacer como un padre. No solamente va a ir directamente a decirles, a reportarles, a regañarles, no. Va a exhortar, sí, pero como un padre. Y tú vas a anotar la palabra, hijitos. A ver, vamos a capítulo 2, verso 18, el punto número 2, hijitos, y es el último tiempo, va a decir Pablo. Perdón, Juan. Lea, capítulo 2, verso 18. Amén. Hijitos, han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Amén. Juan está dando una exhortación a los creyentes y por aplicación a nosotros. Juan está dando una verdad. Hijitos, ya es el último tiempo. Esa es una verdad que tuvo que afectar la mente de ellos y que tiene que afectar nuestra propia mente. Esto es una exhortación. ¿Cómo estaban viviendo los creyentes en la epístola de Juan? No se amaban, no había comunión, el otro amaba de palabra, no en hecho y en verdad. Había gnósticos, otros estaban cayendo, muchos estaban retrocediendo de la iglesia. Dice Juan en el mismo capítulo que muchos se fueron para demostrar que no todos son de ellos. Había cierto aire o clima de mucho desánimo, acompañado de esto de las falsas enseñanzas, que es donde Juan va a poner importancia desde el versículo 18 para adelante. Y Juan dice, ¿saben qué? Hijitos, ya es el último tiempo. No te extrañes entonces que pastores caigan. No te extrañes. No te extrañes cuando veas que mucha gente rechaza a Cristo. No te extrañes si en este carnaval van a hacer un baile en honor a Satanás y se burlen de Cristo. No te extrañes cuando Netflix saca una serie queriendo reflejar la vida de Cristo y solamente hace blasfemias contra el Evangelio y Cristo. No te extrañes cuando cantantes, entre comillas, cristianos, apoyan a cantantes seculares.
y van a sus fiestas. No, no te extrañes de eso. Y no te extrañes cuando el que está a tu lado, el hermano con el que te congregas, al día siguiente ya no está en la iglesia. No te extrañes. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Y algo que los últimos tiempos va a traer va a ser un libertinaje. Y también, ¿qué más? Enseñanzas equivocadas. Así que tú cuando veas en el Facebook, en el Internet, este tipo de cosas, no digas, qué feo, apostasía. No, entiende, ya estamos en el último tiempo. Y cuando entiendas eso, ¿a dónde te tiene que guiar? No a la expectativa. Juan no dice, y alborótense y vuelvan a ser locos. No, y duden y tiemblen. No. Esta seguridad de que Juan dice, hijitos, hey, ya es el último. Se extrañan. Ustedes saben que muchos anticristos han surgido. Ustedes saben que estas cosas van a pasar. Entonces Juan está haciendo una exhortación de los últimos tiempos, es una exhortación a vivir la vida de fe con la expectativa del regreso de Cristo. Todos los creyentes en esta época y en la época en la que Jesús parte, en la época de los hechos, todos pensaban que en ese momento iba a venir Jesús. Algo similar diría el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, cuando él diría que podamos nosotros redimir el tiempo, entendiendo que los tiempos son malos, dice Pablo, ¿sí o no? Cuando una persona entiende, como Juan nos dice, ya es los últimos tiempos. No se alarma, no saca el periódico, no mira la noticia y dice, todo está pasando y le entra un aire apocalíptico. No, ¿eso qué tiene que traer? Una expectativa. Entender que estoy en los últimos tiempos, eso me está exhortando a mí a vivir mi vida, mi día a día, con la expectativa de que Cristo pronto volverá. Qué diferente lo que hacen algunos, ¿no? En sus canales de YouTube. Estamos en los últimos tiempos. Señalan apostasía, señalan ovnis, señalan guerras. No. Juan dice, yo te estoy diciendo, hijito amado, que estamos en los últimos tiempos para que tu día a día la vivas con la expectativa, esperanza, con aquella atención y expectativa a que Cristo en cualquier momento viene. La misma expectativa en la cual vivieron los apóstoles. Incluso Pablo, ¿qué dijo en Tesalonicenses capítulo 4? Él esperaba el arrebatamiento, ¿sí o no? Él esperaba el arrebatamiento. Ellos pensaban que en su época iba a venir Jesús. Por eso su día a día, ¿cómo lo vivían? Como el último tiempo. Cristo se acerca y no se espantaban, no se alarmaban, no hacían folgorio. Ellos vivían su día a día conforme a la expectativa de vivir ante el regreso de Cristo. Y falsas enseñanzas no tienen que ser un motivo de alarma, de tropiezo, no. Esto que ocurrir en los últimos tiempos y nos acercan más a vivir bajo la expectativa de Cristo. Vamos a leer el capítulo 2, verso 28, el punto 3. Capítulo 2, verso 28. Otra cosa va a decir Juan. Hijitos, a ver, leeremos primero Juan, capítulo 2, verso 28. Amén. Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Juan está recomendando en un sentido pastoral, hijitos, permanezcan en él. ¿En quién él? En el Espíritu Santo, porque en el versículo 26 va a hablar de él, de la unción que hemos recibido. Permaneced en él, va a decir. Mira el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, obviamente, que nos enseña la verdad. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado. ¿Qué dice otra vez? Permaneced en él. 3 veces en 2 versículos aparece la palabra permaneced, permaneced, permaneced. Por lo tanto, Juan está haciendo una exhortación a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, que permanece en donde? En nosotros. Y esa permanencia, primeramente, Juan la aplica al Espíritu Santo que permanece en nosotros y después te llama a ti. Ahora tú permanece en él. Me encanta cómo Juan hace sus exhortaciones.
Es un libro muy, pero muy importante para entender muchas cosas. Estamos llamados a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, a cumplir la voluntad del Espíritu Santo, pero Juan te está llamando y está llevando tu mente a lo espiritual y él te dice, él permanece en ti, él está contigo, él está unido a ti, tú eres el templo del Espíritu Santo, él está ahí en ti. Y como él permanece en ti, ahora tú permanece en él. Déjate guiar por él. Juan está colocando dos cosas seguras. Número uno, él está en ti, permanece en ti, está unido a ti. Dios te lo dio. Él es la unción que recibiste, que permanece en vosotros, está con ustedes. Y número dos, Juan dice, ahora tú entrégate a él. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tú puedes alejarte de él, pero él no se aleja de ti. Tú te alejas de él. Y Juan recomienda, hijitos, permanezcan en él. Él está en vosotros, en ustedes. Él les enseña la verdad. No tiene necesidad de que nadie os enseñe. Y lo que él te enseña es verdad, dice, no es mentira. Déjense guiar, enseñar por él. Petición de Juan, exhortación de Juan como a un padre. Permanezcan en él. No se aparten de él. ¿Te das de cuenta? Juan hace exhortaciones y lo dice en un sentido pastoral. No se alejen. Por eso dijo en el capítulo 1, ¿no es cierto? 2, perdón, 2:1. No pequéis. No pequen. Juan está llamando a una exhortación de un padre como a un hijo. Permanezcan en él. No se aparten de él. Él los va a guiar. Es más, él está con ustedes. ¿Qué vemos ahí? Fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos apartado del camino? Pero ¿qué dice Pablo en Timoteo? Aunque nosotros seamos infieles, él, subraya eso, permanece fiel. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dios permanece con su gracia, con su misericordia y con su amor todos los días de nuestra vida. Pero muchas veces nosotros somos los que nos alejamos y dejamos de permanecer en él para alejarnos y eso traer consecuencias en nuestra vida espiritual. Juan dice, no hagan eso, permanezcan en él y va a hablar de la venida de él, que es algo muy importante en lo escatológico. Muy bien, vamos a pasar al punto número 4. El punto 4, ya hemos visto ya contrastes temáticos, ustedes van a llenar eso ya, van a llenar todo eso que ya lo hemos visto la semana pasada también, ¿no? El contraste que ya habíamos visto, llenan eso, que tienen tarea ahí, ¿no? El llenar la exhortación de un padre, el 1, el 4, el 5, el 6 y el 7, y llenar el contraste temático, ¿no? Hemos visto el contraste, ¿no? Vamos a finalizar con lo siguiente. Hoja número 5, para después entrar a la siguiente semana a hoja número 6. Como son una clase, hermanos, vamos a ir siempre meditando un poquito más, ¿ya? Permítame un tiempo más. Lección número 5, perdón, hoja número 5. Seguimos en los tesoros de Primera de Juan, no hemos acabado eso. Ahora con esto lo vamos a acabar. Dios siempre es mayor. En Primera de Juan encontramos 3 veces la palabra mayor en referencia a la grandeza de Dios. Número 1, mayor que nuestro corazón. Número 2, mayor que el que está en el mundo. Número 3, mayor que el testimonio de los hombres. La superioridad de Dios frente a todas las cosas otorga una certeza e inconmovible seguridad a los que confían en Él. Es decir, trae una mayor gozo ahí en el 1, mayor gozo, mayor gracia, mayores tesoros y riquezas, mayor amor como resultado. Juan, en su libro, uno de los tesoros que aquí el pastor reflejó fue que 3 veces él dice mayor, 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 y está hablando de Dios. Mayor es Dios que, mayor es Dios que el corazón, que el mundo y que los hombres. Y como resultado de eso, en nosotros, ¿qué produce? Mayor gozo, mayor gracia, mayor entendimiento en lo que son los tesoros celestiales y las riquezas celestiales, como también mayor amor. ¿No es cierto? Solamente vamos a ir a uno.
Vamos al capítulo 3, verso 20. A ver, ¿quién no ha leído? Con eso vamos a finalizar. Hermano Luis, a ver, ¿estás ahí? Hermano Luis, 3:20. Sí, Capítulo 3, verso 20. lo leo entonces. Adelante. Dice, porque si vuestro corazón, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Amén. Una de las cosas que Juan va a poner en realce a Dios, utilizando esta palabra mayor, es que el texto dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Específicamente dice el verso 20, si nuestro corazón nos reprende, o sea, nos juzga, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Escuche, mira aquí adelante, te voy a explicar el contexto para que tú también lo leas. En el contexto, Juan está hablando acerca del amor. Y él dice, en esto hemos conocido el amor, que Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros demos nuestra vida por los hermanos. Si vemos al hermano en carencia, en necesidad, démosle, dice, hijitos, no amemos solamente de boca, sino en hecho y en verdad, dice, ¿no es cierto? A eso, hermanos, Juan va a decir, si nuestro corazón nos reprende, es decir, si no hemos hecho esto, de apoyar al hermano con algo material y solamente hemos sido, eh, son deseos con la boca nada más, hemos hablado, orado por ellos, pero no hemos hecho nada, ahí sí hay reprensión en nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando la Biblia dice apoyemos al otro y sabemos que teníamos la posibilidad y no lo hemos hecho, ahí el corazón nos reprende, nos juzga y nos dice, no estás tú así. Juan coloca un estándar. El que ama en verdad, provee en acción, en hecho, ama en hecho y en verdad, no solamente de palabra. Y eso a un corazón reprende, porque los hermanos acá en la epístola no había mucha comunión, se aborrecían unos a otros, ¿sí o no? Había mucho miramiento. Por eso el corazón reprendía, sabiendo que no se ha comportado así, sabiendo que no estaba amando al hermano, reflejando el amor de Dios. Por eso Juan, ¿qué dice? Si nuestro corazón nos reprende, nos castiga, nos dice, no haces tú eso, no eres cristiano, no vayas. Dice el texto, mayor que Dios es nuestro, mayor que nuestro corazón es Dios. Y en nuestro corazón, ¿qué se alberga? Emociones, sentimientos. En otra versión dice, mayor que nuestros sentimientos es Dios, mayor que nuestras emociones es Dios, y Él sabe todas las cosas. Escuche para finalizar. Muchas veces, cantidad de veces, nuestro corazón nos va a jugar una mala partida. Cuando fallamos constantemente, el corazón es engañoso y te va a desanimar. No lo hago así, no lo cumplo así. Y nos entra un prejuicio en nuestras vidas, pensando que tengo perfecto y esto voy a hacer. Pero ahí, ¿qué dice Juan? Mayor que ese sentimiento de culpa es Dios y Él no te juzga. ¿Me dejo entender? Dios es superior a nuestros sentimientos. Cuando nosotros fallamos, tenemos que acudir no a nuestro corazón, no a nuestra falta, no a nuestro pecado, sino entendiendo el corazón de Dios. Y Él dice que es amplio para perdonar. Él no nos juzga. Cuando un hermano falla en la iglesia está llamada a restauración, no a juzgar. Porque si ni Dios juzga, ni Dios condena, ¿cómo nosotros no podemos restaurar? Entre hermanos, cuando uno falla, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ser llamados a la restauración, no al juzgar, no al apartarse, no al condenarle, no al echarle de la iglesia, lo que Diótrefes sí estaba haciendo. Él sí estaba rechazando a los hermanos, él los estaba expulsando. Ahora dice el texto, nuestro corazón es inferior a Dios, mayor es Dios. Y Él nos conoce, Él sabe todas las cosas. Yo quiero aplicarlo esto, hermanos, en dos sentidos. Uno, cuando fallamos, que es el contexto. Cuando no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, muchas veces el corazón nos quiere jugar una mala partida y nos quiere desanimar. Pero también, amados hermanos, muchas veces nuestro corazón, como es dado al sentimentalismo y a la emoción, cuando fallamos y cuando vienen situaciones difíciles, nuestro corazón
nos hace descender a un ámbito o a una línea netamente humana, sentimental, emocional, y ahí nos enfrascamos. Pero Juan dice, mayor que eso es Dios, reconociendo que Él tiene la salida, que Él tiene la solución a todo eso. ¿Cuántas veces a ustedes, amados hermanos, no les ha pasado que no han podido dormir en sus hogares, en sus camas, y toda la noche se han puesto a pensar del problema que están pasando, de la situación que están viviendo? El Espíritu Santo te dice, ora, entrega a Dios este problema, levántate y haz una oración. El corazón, ¿qué dice? Sumérgete más en ese problema. Recuerda lo que has hecho, lo que has vivido, lo que te han dicho, lo que te han hecho. El corazón a veces así es, ¿sí o no? Y en la cama estamos pensando en eso. ¿Cuántos de los que están aquí no se han ido alguna vez a sus camitas llorando? Han pasado toda la noche llorando y no entendiendo el problema. ¿Sabes? Eso es el corazón. Te va a hundir en eso. Tu corazón es dado al sentimentalismo. Por eso Juan, ¿qué dice? Mayores que nuestros sentimientos, que el corazón, mayor es Dios, y busquémosle a Él. Alguna vez te va a pasar lo siguiente, y por eso esto te trae más gozo, gracia y amor. Solamente uno estoy tocando, el primer punto, que es el mayor que nuestro corazón es Dios. Alguna vez te va a pasar que te vas a sentir enfrascado, solo, triste, abatido por las cosas que has vivido, que estás viviendo y que te están lastimando. Y producto a eso, cuando llegues a la hora de acostarte, de dormir, no vas a poder dormir. Y vas a sentir que nadie te está entendiendo y tú solito en ese problema vas a meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas, el por qué, cómo, cuándo sucedió todo eso, y te vas a lastimar tú solo. A muchos nos ha pasado eso. Y en esos momentos sentimos que no hay salida, sentimos que nos estamos ahogando y eso duele. El corazón nos puede llevar al desánimo, al enfriamiento espiritual. No sigas el consejo del corazón, sigue el consejo del Espíritu Santo. Algo similar le pasó a David. Acompáñame esto para finalizar. Salmos capítulo 42. Para finalizar. Salmos capítulo 42. Salmos capítulo 42. Algo similar David estaba viviendo y él hace caso a su corazón. Pero él mismo va a hablar con su corazón y va a decir lo siguiente. Mira, Salmos capítulo 42, enseguida te digo el versículo, verso 3 al verso 5. Los que están con Biblia, síganme por favor, síganme. Salmos capítulo 42, verso 3 al verso 5. Escuche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánto lloraba David acá? David también vivió esos momentos en el que el corazón ganaba la partida. Te hacía pensar en los momentos difíciles, en lo que estás viviendo. Y David dice, mis lágrimas eran mi pan. Yo me alimentaba de lágrimas. No solamente en las noches, sino en el día. Mis lágrimas caían y caían y eran mi pan de cada día y de noche. Mientras todos me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que te va a ayudar, que te saca de esto, de esta enfermedad que tú estás sintiendo? Muchas veces la enfermedad nos hace caer en esto, ¿sí o no? Ya no quiero estar enfermo, ya no quiero estar en esta cama porque duele estar así. Duele lo que estoy viviendo y aunque Dios y aunque los hermanos me alientan, muchas veces me siento solo, muchas veces me siento sola y lo que estoy pasando recae en mis lágrimas. Mientras algunas veces me pregunta, y yo me pregunto, ¿dónde está tu Dios? 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ese es el corazón. Derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, lo que yo hacía cuando estaba bien, cómo yo conducía al pueblo cuando yo podía estar cerca de tu casa, cuando no tenía lo que estoy pasando, diría David, cuando no me estaban persiguiendo los que me persiguen, mis enemigos, cuando todo estaba bien, yo te alababa, yo te glorificaba, yo guiaba hasta tu casa. ¿Y cuántos muchos de nosotros no hacíamos eso? Cuando no hay problemas, cuando estamos bien, sentimos un gozo, lo hacemos con más motivación. Mi familia está bien, mi esposa está bien, mis hijos están bien, el trabajo está bien, voy a la iglesia y alabo a Dios porque me está yendo bien, porque no siento un dolor. Y muchas veces recordamos eso y vamos a recordar eso en nuestro momento de angustia. Vamos a recordar cuando no estaba enfermo, cuando no viví este accidente, cuando esta persona no me lastimó, porque el corazón es así. El corazón te va a engañar, va a sumergirte más en el dolor y la tristeza y hasta tú vas a decir, yo lloro constantemente y me acuerdo cuando no era así, cuando no pasaba así, cuando no vivía esto. Pero escuche, escuche, mira aquí adelante. Cuando lleguen esos momentos de duda en tu corazón, de tristeza en tu corazón, haz lo siguiente. Mira aquí adelante. Háblale a tu corazón. Háblale a tu alma. Y dile lo que David le dijo. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué la enfermedad tanto te hace pensar? ¿Por qué el dolor te quiere acabar? ¿Por qué, alma mía, te estás abatiendo? Te turbas dentro de mí, que no me dejas dormir, que me haces pensar en esto, que muchas veces me reprochas por lo que hice, por lo que viví, por la decisión que tomé, por cómo estoy yendo en mi vida espiritual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Le está hablando a su corazón, le está hablando David a su alma que está turbada, que está abatida. Y él mismo le dice a su alma, espera en Dios, espera en Dios, porque aún le he de alabar, salvación mía y Dios mío. Wow. Esto es entender que mayor es Dios que nuestros sentimientos, mayor es Dios que mi corazón. David le dice, alma mía, corazón mío, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mayor es Dios, espera en Dios, porque Él es salvación mía, roca mía, en quien esperaré. Hermanos, cuando entendemos que mayor que nuestro sentimiento, que nuestros problemas, que nuestras situaciones es Dios, hay que mayor gozo. El gozo vuelve a brillar en nuestras vidas. Mayor gracia, porque entendemos que la gracia nunca se ha apartado de nosotros. Mayores promesas espirituales y mayor amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es mayor, es superior a nuestro corazón. Dios es superior a nuestros problemas. Y Juan está recalcando eso. Él es superior a tu corazón, al mundo y a la opinión y el testimonio de los hombres. Por lo tanto, tú estás al lado del mayor, al que es el más poderoso, el que te puede fortalecer en tus momentos de tristezas. No hagas caso al corazón. Por eso Juan dice, mayor es Dios que nuestro corazón. Mayor es Él y Él nos conoce y sabe cómo somos. Cuando lleguen momentos de tristezas, de conflictos, de dudas, no recurras a tu corazón. Ya no pierdas la noche, el sueño, por decir, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esto? Tú dile a tu corazón, hey, corazón, alma mía, ya no te abatas más. Ya no entres en angustia. Porque primera Juan capítulo 3, verso 20 dice que mayor que ti que estás en mí, mi alma y mi corazón, mayor que ti es mi Dios. Así que en mi angustia, en mi preocupación, en mi desánimo, he de alabarle, he de glorificarle, porque salvación mía es Él y Dios mío es Él. Qué confianza, hermanos. ¿Esto no te trae gozo? Me trae gozo, hermanos. Ahora entiendes por qué Pablo dijo en Romanos 8,
Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Quién les puede apartar del amor de Dios? Hermanos, mayor que la enfermedad, la tristeza, lo alto, lo bajo, lo profundo, de todo lo creado, superior es Dios y están en Él. La victoria está segura. La victoria en las tristezas, en la enfermedad, está segura en Cristo, porque Él es la fortaleza. Eso trae gozo, gracia, seguridad. Muestra más amor de Dios para con nosotros. Hermanos, superior es Dios a todo lo que estés pasando y lo que vayas a pasar. El mundo puede caerse a pedazos, pero Dios no. Él nunca dejará de ser. Así que tú enfermo, enferma que me estás mirando, ya no te abatas más. Ya no digas, este doctor me sanará, esta doctora me sanará, este tratamiento me ayudará. No te abatas más. ¿Qué esperas para confiar en Dios? Y dile a tu alma, alma mía, corazón mío, no te abatas más. Esperemos en Dios, esperemos en Él. Él es mi salvación, Él es mi roca. Y le voy a alabar como cuando estaba sano, como cuando empecé a creer. Esta enfermedad no va a poder vencer mi amor por Dios, dile. Enfermo o no enfermo, yo le voy a glorificar. En pruebas o sin pruebas, yo le voy a glorificar. Y cada domingo yo voy a ir a la congregación a glorificar y exaltar al Dios de mi salvación. No por lo que Él me da, sino porque es Él. Y Él es mi Dios, Él es mi esperanza, Él es mi consuelo, Él es mi fortaleza. Por eso le alabo a Él, no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es. Y Él es mayor que mi corazón, Él es mayor que el que está en el mundo y Él es mayor que el que tiene los hombres. Hermanos, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes en este repaso, bueno, en este estudio de Primera de Juan, hermosísimo Primera de Juan, de verdad que a mí mismo, hermanos, me sorprende esta carta y ahora entiendo por qué el pastor Jonathan ha escogido esta carta para comenzar. Preciosísimo lo que él ha podido recalcar y espero que a ustedes, los que están acá 22, este humilde siervo pueda transmitir esa verdad que él quiso reflejar, ¿no? Cada pastor líder es diferente. No sé cuántos lo hayan escuchado a él. Saben cómo él predica. Pero desde acá, con mi persona, he querido también hacer lo mismo. Recalcarte y reflejarte lo que Juan refleja para todos nosotros. Juan es una carta exhortativa, pero esta exhortación nos lleva siempre a Dios, siempre a Él. Así que, pase lo que pase, glorifiquemos a Dios por quién es Él. Y Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la gracia, la paz y la misericordia esté con cada uno de nosotros. Nos despedimos del Facebook. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Compartan, Amén, si amén. esto te está bendiciendo, compartan, por favor. Nos quedamos un momento con los del Zoom, pero que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.